y nutrición pediátrica. Es un placer y un gusto estar esta noche compartiendo este taller que esperamos que sea muy productivo, donde vamos a tener muchos conceptos, a aclarar conceptos, a repasar conceptos y, ¿por qué no?, aprender conceptos nuevos. En nombre del grupo de trabajo de endoscopia, en la cabeza de la doctora Claudia Sánchez, que es nuestra coordinadora, quiero darles las gracias a todos por participar y darles la bienvenida al taller. Con nosotros nos está acompañando nuestro presidente, el doctor Reinaldo Pierre. Buenas noches, Reinaldo. Buenas noches, Diana. Muchísimas gracias por invitarme a acompañarlos esta noche en esta nueva iniciativa del ASPAN. Yo acabo de estar con el grupo de fibrosis quística y me conecto ahora con el grupo de endoscopio. Esas cosas suceden cuando una sociedad está activa 100%, porque surgen iniciativas de todos lados, todos los grupos quieren aportar, todos los grupos tienen algo que decir y obviamente pues la sociedad está para apoyarlos a todos. Yo creo que este taller acerca del entrenamiento necesario para el manejo o el mejor manejo de los scores endoscópicos que nos permiten evaluar los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal es muy necesario y relevante, considerando una tendencia al ascenso en los números, en las tasas de incidencia y prevalencia de enfermedad inflamatoria en nuestros países, sobre todo de rectocolitis ulcerosa. Así que pues obviamente es necesario cada día un mayor entrenamiento en el uso de estas herramientas que nos permiten evaluar mejor, diagnosticar mejor a nuestros pacientes y por supuesto favorecer mejores estrategias de tratamiento. Así que les deseo muchísima suerte en esta actividad, en esta iniciativa. Estoy seguro que va a ser así, estoy seguro que va a ser muy productiva. Y bueno, adelante. Muchísimas gracias, felicidades y adelante con todas las actividades que ustedes tienen programadas. Gracias, Reinaldo, gracias por acompañarnos y seguro así va a ser. Bueno, entonces quiero explicarles cómo va a ser la dinámica del taller, pues para que todos tengamos claro. Entonces, este formato no es webinar. En los webinars, los participantes no tienen derecho, digamos, a abrir su micrófono y hablar. Nosotros sí vamos a darles esa oportunidad, es un taller, entonces va a haber interacción. Lo único que les pedimos es que utilicen la barra de abajo donde están la posibilidad de levantar la mano y nuestro webmaster, Carlos Timosi, nos va a ayudar deshabilitando el micrófono para que puedan hablar. Entonces, la forma de participar es levantando la mano, pero siéntanse en el momento que vamos a participar, de hacer preguntas, puedan levantar la mano y no va a haber ningún problema. O si no, si por alguna cosa no encuentran el botoncito que se llama reacciones, donde está levantar la mano, pues también tenemos el chat para comunicarnos y ahí lo hacemos pues posible. Vamos a empezar con un pretest. En el chat, por favor, ubíquenlo, también está en la parte de abajo. Vamos a compartir un link donde les pedimos que entren ahí. Es un chat que va a utilizar información, pero no es de personal de ustedes. Donde hay preguntas, siéntanse con toda la libertad de escribir no sé, si la respuesta es no sé, no pasa absolutamente nada. Y la idea es que después de las conferencias, después del repaso, después del caso clínico, hagamos un post-test para nosotros tener una retroalimentación y poder tener esta experiencia con números y saber cómo fue el pre y el post. ¿Listo? Entonces, pues ya sin más preámbulos, quiero compartirles la pantalla, regálenme un momentico, porque quiero hablarles un poquito antes de empezar de nuestro grupo del taller. Nuestro grupo del taller es, ahí ya están viendo mi pantalla. No. No, todavía no. Ya, regálenme un momentito. Ahí ya. Sí, ahí sí. Entonces, pues quiero agradecerles a cada uno de los miembros. Todos somos miembros, orgullosamente miembros LabsGAN, gastroenterólogos pediatras, endoscopistas. Tenemos a la doctora Montserrat Cáceres,
que es mexicana y trabaja en el Hospital Infantil Privado en el DF. La doctora Karen Ignorosa y el doctor Pepe, nuestro querido doctor Pepe, nuestro querido José Cadena, ellos también son mexicanos, trabajan en el DF, en el Instituto Nacional de Pediatría. Está la doctora Colomba Cofre, ella es chilena y trabaja en el Hospital de la Universidad Católica de Chile. La doctora Laura Rodríguez es mexicana, trabaja en el Centro Mexicano Nacional del Noreste en Monterrey, México. La doctora Claudia Rojo, también chilena, y trabaja en el hospital de Antofagastro en Chile. Y la doctora, nuestra coordinadora, el alma de este grupo, que es la doctora Claudita Sánchez, ella es colombiana y trabaja en la Fundación Hospital Cardioinfantil acá en la ciudad de Bogotá. Y yo gastroenteróloga pediatra, también colombiana, y trabajo en Bogotá, en el Hospital de la Misericordia. Mil gracias a todos, es un trabajo en equipo, fue un gusto poder trabajar con cada uno de ustedes y bueno, esperamos que a ustedes les guste y aprendan mucho de este trabajo que hicimos. Ya voy a parar de compartir. Bueno, entonces le voy a pedir a la doctora Monse que nos explique un poquito y que la dinámica del pretest. Te doy la palabra. Hola, buenas noches. Veo que ya empezaron a contestar algunos. Ya les compartí aquí la liga del pretest. Monse, siguen entrando, entonces a ver si lo explicas rápidamente de nuevo. Porque... Ok, ¿lo vuelvo a compartir? Sí. Ahí está. Ahí está nuevamente la liga, está en el chat. Los va a llevar a una liga, como es una encuesta de Google, y ahí van a hacer varias preguntas. Las primeras son como para hacer un diagnóstico situacional de nuestra edad, si somos gastros residentes, cirujanos, etcétera, en qué país trabajamos, y después van a tener 3 preguntas de colitis ulcerativa y 4 preguntas de enfermedad de Crohn. Las 3 preguntas de colitis ulcerativa son de 3 pacientes diferentes. Ahorita vamos a ver cómo se aplican estas escalas en colitis ulcerativa. Y las 4 preguntas de Crohn son de una sola imagen de ilion que tenemos que clasificar de acuerdo a la escala para enfermedad de Crohn. Entonces, va a ser exactamente el mismo test para cuando terminemos. La intención es como comparar nuestras respuestas antes y después, y realmente también a nosotros nos va a servir mucho de evaluación para saber si logramos el cometido de este taller, que es aprender a usar estas escalas de endoscopía. Hasta ahorita llevamos 13 respuestas. Están 117 personas contestadas. Los invitamos, igual es anónimo, así que no se quedan con datos personales, y no hay ninguna forma ni siquiera de comparar entre una persona y otra al principio y el final. Es solamente saber cómo entramos y si el tiempo que dedicamos y el tipo de metodología es la adecuada para lograr el objetivo. Entonces es totalmente anónimo, no hay ningún dato personal que nos permita identificarlos, porque de hecho las respuestas, como se dan a través de un cuestionario que llenan desde este link, no tiene forma de ubicarse procedencia más que los datos generales que se preguntan para tener como una definición epidemiológica, pero no específica. Estamos 125, muy bien. Muchas gracias a todos por la asistencia. Es tarde en Argentina, en Chile, así que les agradecemos mucho el interés de todos los que se están conectando en este momento al taller, y los invitamos entonces desde el chat a contestar la encuesta. Tú nos dices, ya volví Monse. a compartir la liga por la gente que va entrando. Esta que dice Docs Google. Esa mera. Y entonces ahí en ese link los lleva a un Google Doc. ¿Son cuántas preguntas, Monse, totales? ¿Me dijiste? Son 3 de CUSI y 4 de Crohn.
y son otras 4 en general Contesten tranquilos, la idea no es en ir a los links ni nada, sino lo que ustedes tengan como de conocimiento, lo que crean que pueda ser la respuesta. Y ya la idea del taller es justamente volver a revisar esto en detalle y volver a contestar las mismas preguntas después para ver si tuvimos como la llegada que se estimaba. ¿Tú puedes ver cuántos se van contestando, Monse, ahí? Sí, ¿Cuántos han sí, contestado? llevamos 36 personas que han contestado. Ah, perfecto, perfecto. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Sí. No, Bueno, tenemos, igual. igual está presupuestado el tiempo, entonces todavía estamos bajo el tiempo. Quisimos no hacerlo pregunta a pregunta acá en la presentación porque sabíamos que había personas que no iban todos a empezar a contestar al mismo tiempo. Esa es la razón por la cual tanto el pretest como el posttest va a ser, pues no vamos a tener las preguntas acá. Ya después cuando finalicemos el posttest, si no hay más preguntas, tenemos otros casos donde podemos ya compartir y decir opiniones y participar, pues para como afianzar más el conocimiento, que es la idea, que todos salgamos súper expertos en las clasificaciones endoscópicas de la enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, vamos a dar unos minutos más, son las y 12 en cada país, entonces habíamos presupuestado que va a ser hasta las y 20, entonces todavía tenemos 8 minutos. Tú nos dices, Monse, cómo vas viendo Sí. las respuestas, por favor. Hasta ahorita llevamos 52, 53. Les puedo decir que la mayoría somos mujeres, casi el 75%. Ya llevamos 54. La mayoría son gastrospediatras, de los que están presentes. Y después van siendo residentes de gastro. Y por aquí tenemos cirujanos también, algunos cirujanos pediatras. Bienvenidos, bienvenidos también. Mira, les voy a contar que casi el 70% de los socios o de las socias de LastParan son mujeres, o sea que en lo que sea que hagamos en LastParan siempre va a haber una mayoría de mujeres. Así que hay que acostumbrarnos y me parece excelente que siempre haya mayoría de mujeres en todo. 67% de los socios son mujeres. Wow. Okay. Y ahorita la edad más alta es alrededor de los 32 años, los más frecuentes. No, acaba de entrar Otto Calderón, así que Cambia el promedio. tira el promedio para arriba. Ya llevamos 62 respuestas. Para los que acaban de entrar, bienvenidos, buenas noches. En el chat van a encontrar un link que los va a llevar a un cuestionario pretest, que es la primera parte de nuestro taller. Entonces, las respuestas, esto es anónimo, no tienen que escribir su nombre. Entonces, los invitamos a todos a contestar para que podamos más adelante tener datos sobre esta experiencia del taller. Ya llevamos 67. No, Bueno. muy bien, es un buen número. Es la mitad, la verdad. Vamos, Por aquí también vamos. tenemos pediatras. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, los invitamos a que la llenen. Es muy sencilla, son poquitas preguntas y bueno, con eso saben que le vamos a preguntar después también. Ya les soplamos las respuestas, las preguntas para que las vayan teniendo en cuenta al momento que vamos charlando, entonces ya saben que que hay que contestar. ¿La puedes poner de nuevo, Claudita, que no me apareció? Ah, bien. Monserrat, En me el regala chat, volver a el link poner en en el el chat. chat otra vez. Es que Sí, aquí está ya. entrado. Gracias, gracias, Otico. ¿Ya te aparece, Otto? Sí, ya estoy ahí. Gracias, gracias. No, a ti. Hola, Está Otto, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo te ha ido? Todo bien. ¿Y cómo estamos en la representación por países, Monserrat? Déjame ver. Los que más hay de Argentina, Colombia, México, Venezuela, en ese orden. Hay de Cuba, Paraguay, Perú, Chile. Pero sí, el que más tiene es Colombia.
después Argentina, después México, después Venezuela. Ay, muchas gracias a todos los asistentes, a todas las personas que sacan este tiempo para compartir con nosotros. Hay también gente de Panamá, de Nicaragua, de Uruguay. Muy bien, bienvenidos todos. Bueno, 138 asistentes, muy bien. Buenísimo. Tenemos 77 respuestas. Vuelvo a compartir el Es link. muy valioso. Sí, es muy valioso que nos colaboren con la encuesta. Es muy, muy, muy importante. ¿El doctor Reinaldo ya la contestó? Sí. Ah, bueno. El primero. Bueno. No, sobre todo porque es un taller que planeamos en un corto tiempo y fíjense que para cosas como endoscopia, pues a uno siempre le impresiona que las cosas deberían ser presenciales para endoscopia, ¿no? Todos los entrenamientos y todos los hands-on. Y claro, todo esto que pasa nos abre la oportunidad de buscar nuevas estrategias de formación, de entrenamiento y queremos saber con esto si un taller planteado en esta forma, con lo que van a ver ustedes, que son presentaciones, que son fotos, es suficiente para lograr un entrenamiento o realmente uno necesitaría seguir en la endoscopia en esa presencialidad, que por ejemplo una enfermedad como esta, que no es que todos los días todos tengamos 3 o 4 pacientes de endoscopia, sino decidirse a rotar a algún lugar de los nuestros en un corto tiempo, no tendrá una densidad de pronto del número de casos que vamos a ver hoy y por eso nos parecía que esto podía ser incluso hasta más productivo que una rotación, ¿no? Que nosotros hicimos un entrenamiento, por ejemplo, en Israel con la doctora Mora, un hands-on de enfermedad inflamatoria con el doctor Dan Turner, y a pesar de que era un hands-on, no tuvimos pacientes, un paciente de endoscopia y no lo veíamos nosotros. Entonces, pensamos que esto puede ser una gran estrategia, pero una forma de saberlo es evaluar antes y después, sin datos personales, cuál es el resultado de nuestro proceso de enseñanza y de entrenamiento, ¿no? Muy bien. Llevamos 90 respuestas. Creo que la mayoría han contestado bien, muy bien la encuesta. Están muy bien. Ya llevamos Bueno, 90. tenemos 2 minutos más. Sí. Perfecto. Y les he estado compartiendo en el chat el link para la encuesta, para el test, para los que vayan entrando, puedan entrar a contestarlo. Y para el post-test tendremos otro diferente, ¿cierto? Así es. Ya lo pondremos al final, para que por favor al final nos acompañen a llenarlo también, para poder tener la comparación. Les vamos a pedir ahí esos 5 o 7 minuticos más después para completar la segunda encuesta. No, muy bien. Estamos con 143 participantes y los estamos invitando. Si alguno entró cerca, estamos en el chat con una encuesta de Google Docs para llenar una encuesta sobre los índices de actividad que llenaremos igual al final. De nuevo, lo encuentran en el chat, porque sí, se están entrando todavía. Perfecto. Ya llevamos 95 contestados. Muy bien. Ya estamos ahí igual en el último minutito. Y les agradecemos mucho a todos estar. Vemos profes, cirujanos, pediatras, amigos de muchos países. Les agradecemos su tiempo y su disposición. Qué lindo tenerlos a todos acá, verlos. El nombre es una forma de seguir juntos. Y una cuarta parte de los que han contestado son residentes de gastro, que también está... Súper bienvenidos, Súper. importantísimo para nosotros que participen. Bueno, entonces pues en aras de la puntualidad, porque también sabemos que todos han trabajado para no quitarles tanto tiempo a sus familias, entonces me permito presentar la primera conferencia, cómo hacer un adecuado informe endoscópico y criterios de fotodocumentación. Está a cargo del doctor José Cadena y la doctora Karen Ignorosa.
Muchísimas gracias de nuevo, doctores, por su participación y pues le cedo la palabra al doctor Pepe. Hola a todos, muchas gracias por la amable presentación, Diana, y un saludo a todos. Bienvenidos aquí a este taller que lo hacemos con mucho gusto, y yo voy a hablarles con la doctora Karen Ignorosa acerca del reporte de alta calidad para pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Decidimos como el grupo, ¿por qué empezar con el reporte? Y esto viene a colación a la reciente publicación de criterios de alta calidad del reporte en endoscopía y que los alcances que tiene poder establecer buenas mediciones y poder eso tener un impacto en el mejor aprendizaje de las escalas que vamos a ver. Pepe, ¿Sí? se ve cortada tu diapositiva. Permíteme. Se No ve sé por qué. un cuadro gris a la izquierda de la Sí pantalla. lo veo. Dejo de compartir y lo vuelvo a hacer. Hay que cierra todo lo que tengas ahí. Un segundo. Sí lo vamos a cerrar. Perdón. A ver si así ya nos deja. ¿Ahí se ve? Ya. Ok. Y entonces vamos a hablar del reporte de alta calidad y la fotodocumentación. Los objetivos de la charla son reconocer la importancia de hacer un reporte de alta calidad, estructurado, sistematizado. Y eso va de la mano con el conocimiento que tengamos de la terminología y de las diversas escalas o diferentes escalas que hay para cada patología. En el reporte de las endoscopías altas y la videocolonoscopía, y también lo hablaremos de forma general, y después qué elementos debe contener un reporte de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, y la doctora Karen Ignorosa nos hablará de los criterios de la fotodocumentación o el video. La evaluación endoscópica de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal son un pilar para el diagnóstico y para modificación del tratamiento, para la vigilancia a largo plazo de complicaciones cuando hablamos de displasia y cáncer. Y así también eso nos permitirá en un momento dado evidenciar y hacer autocríticas acerca de cómo podemos mejorar la calidad de los mismos. Algo que yo les puedo comentar es que no hay guías acerca de la recomendación de qué elementos deberían integrar un reporte de endoscopia, y el reporte es el resultado final de todo lo que vemos finalmente a lo largo del estudio. Es muy importante considerar que un reporte debe ser completo. ¿Y por qué es importante tener o que todos sepamos los mismos términos? Porque eso permite saber, uno, de qué estamos hablando, no solamente entre médicos, sino también para el paciente, para los cuidadores y, bueno, dependiendo del tipo de pago para las diferentes aseguradoras en cada país. Vean, también como el segundo punto, determina un reporte la forma técnica especializada de cómo describir cada uno del procedimiento, porque un reporte involucra aspectos técnicos del procedimiento, previos, posteriores, el tipo de lesiones, así como también estandarizar qué tipo de fotos, de qué zonas debemos nosotros obligadamente ponerla, y el efecto de enseñanza o normativa en lugares obviamente de adiestramiento, como lo comentó la doctora Claudia previamente, la importancia de ir a un lugar de entrenamiento. El reporte de endoscopía se considera de alta calidad cuando es completo y es el principal resultado del procedimiento, es decir, incluyendo la descripción y la toma de las biopsias, debe tener la particularidad de transmitir de manera clara lo que vimos, inclusive para aquellos que no estuvieron ahí. Y ven ustedes la información que debe incluir del paciente, la indicación, los detalles técnicos, los hallazgos, los eventos adversos. Entonces, cada uno de nosotros estaremos haciendo números de cuánto hemos incluido, por ejemplo, durante un estudio, si el paciente se movió, se extubó, hizo un broncoespasmo. Todo eso debe incluirse en un reporte. Para que sea alta calidad, debe incluir todos los elementos. Y el poder sistematizarnos todos, es decir, saber que existen mediciones, métricas, elementos clave,
nos va a permitir generar un reporte estandarizado, pero también de fácil comunicación, de alta calidad. Y esto con el tiempo, inclusive hay estudios donde si nosotros lo hacemos de esta forma, sin que nos falte nada, podremos hacer reportes incluso muy rápidos, en un par de minutos, 5 minutos. Y recuerden, siempre acompañar de terminología mínima estándar. Eso ya está publicado y eso nos mejora la comunicación entre nosotros. Existe esta publicación del grupo de trabajo de endoscopia pediátrica que fue recientemente de nuestro conocimiento en el último Congreso Mundial de Gastroenterología Pediátrica con un abstract, y aquí está la publicación, donde se integran los elementos de reporte de alta calidad. No vamos a escribir profundamente a cada uno, pero yo les quiero comentar, vean cómo es el tipo de procedimiento y el personal que está involucrado, tanto el endoscopista que está ahí como el asistente, los datos del paciente, la indicación, y esto lo señalo en rojo porque es un elemento que cambia cuando estamos hablando de enfermedad inflamatoria intestinal, dependiendo qué es lo que estamos buscando, el consentimiento, el plan anestésico, incluyendo el tiempo de anestesia, el equipo que ocupemos, es endoscopio, colonoscopio, un enteroscopio, un endoscopio con vista lateral, y la extensión de la visualización, es decir, incluso cuando hablamos de la calidad de lo que estamos viendo, si cuando entramos al estómago vemos burbujas, las identificamos y empleamos, ¿no?, algunos medicamentos para poderlas destruir y para mejorar la calidad de la imagen, eso también debe estar, y sobre todo si llegamos a la porción deseada, es decir, si alcanzamos en el caso de una endoscopia alta, la porción más distal del duodeno, y en una colonoscopía, un indicador de alta calidad es la intubación del ciego y la intubación del íleon. Eso garantiza un estudio completo. Eso se debe también generar en un reporte de imagen, como se va a ver más adelante. La preparación colónica, ven ustedes las escalas validadas, dependiendo obviamente cuál empleen, desde Boston a Ottawa. La calidad de la visualización, si fue una visualización clara. Hallazgos relevantes, más allá de lo que nos comenta más adelante la doctora Ignorosa, de qué zonas deben estar documentadas con imagen, también hablar de si existe alguna lesión, hallazgo, nódulo, úlcera, o un conjunto de las mismas que debamos documentar, y la intervención. Es decir, en la indicación también viene la intervención y una foto previa de una lesión, durante la intervención y posterior a esta, cómo queda, cuál es el resultado. También eso debe estar descrito de una forma muy importante. La impresión diagnóstica, que es el resumen o la suma de la terminología, el uso de las escalas, la historia clínica que nos permitirá a nosotros establecer un diagnóstico endoscópico descriptivo. Algo que siempre vean y nos pasa, que se nos podría olvidar en un reporte, son descripción de eventos adversos. Antes de eso quiero decirles que en el reporte de lesiones también, si es una mucosa normal, se debe escribir. Sin alteraciones, mucosa normal, es algo que se debe describir. Y cuando hablamos de eventos adversos, o si la intervención fue satisfactoria o no, lo que se planeó se realizó, también se debe describir. En casos donde por alguna situación no se puede realizar el procedimiento o porque se debe, no se completa de manera total, sino parcial, también es algo que debemos describir. Todo eso nos permite a nosotros mejorar no solamente en sistematizar un reporte, sino en nuestros procedimientos endoscópicos y las recomendaciones, desde cambios en el medicamento, cambios en la dieta, buscar los estudios de biopsia, todo eso integra un reporte. Entonces, yo los invito a que estemos haciendo ahora esa retroalimentación de cómo hacemos nuestros reportes. Elementos clave para resumir, recuerden, en una endoscopia alta, las características de la unión del esófago, la unión esófago-gástrica, la unión cardioyatal en retroflexión, en la porción más distal del duodeno, deben formar parte de este reporte, incluso, como vamos a ver más adelante, en la descripción de imágenes. Y en videocolonoscopia, estos porcentajes, incluso en adultos, son ligeramente distintos, pero la intubación ileal permitirá en un momento dado, en el caso de enfermedad inflamatoria, distinguir una enfermedad de Crohn de una colitis ulcerosa, la intubación secal, que debe estar en el 90% de los casos, y una preparación colónica adecuada, más del 80%. Esta es una publicación, quizás de las muy pocas que hay acerca de cómo integrar un reporte de la Asociación Canadiense de Gastroenterología.
y vemos cómo el colon es obviamente el segmento del tubo digestivo que nos va a permitir utilizar las escalas que vamos a ver más adelante. Y dentro del reporte de la enfermedad inflamatoria vamos obviamente dirigidos a las características de la mucosa, incluyendo otros factores, el patrón vascular, la presencia de estenosis, y donde para el reporte el uso de formatos electrónicos estandarizados permite que no se nos olvide nada. Obviamente acompañados del uso de las escalas que más adelante nos van a comentar, ¿de acuerdo? Aquí ya vamos a hablar de la escala simplificada, el score simplificado, el U6, pero bueno, dentro de la información del reporte podemos incluir el patrón fenotípico de París. Obviamente eso permitirá tener un reporte mucho más robusto. ¿Qué elementos clave debemos de colocar? Uno, el antecedente de la enfermedad. Cuando hablamos del fenotipo, existe en este grupo de trabajo, le dan más validez al patrón general, pero yo les puedo comentar, podemos ocupar nosotros la escala de París para poder identificar en qué sitio, qué extensión o severidad tiene la enfermedad, la indicación, desde valorar actividad endoscópica, valorar la respuesta al tratamiento, vigilancia de displasia, y eso obviamente utiliza técnicas avanzadas de imagen, qué tratamiento tiene, los síntomas presentes obviamente que deben de estar ahí, y entonces forman parte de este reporte de alta calidad. Y el otro, los hallazgos y las intervenciones, es decir, los hallazgos con las escalas y las intervenciones, tenemos que dilatar alguna estenosis de intestino delgado o de colon, o tenemos que hacer alguna resección de un pólipo, todo eso se debe colocar, como ya lo vimos, y existe un apartado muy especial para el tubo digestivo operado. Eso lo verán más los adultos, algunos adolescentes, cuando existe alguna anastomosis ileocolónica, y podemos ocupar también a un pouch. Entonces ya los diferentes scores que se deben poner, eso debe formar parte muy importantemente del reporte con los índices de actividad. Por lo tanto, un reporte de alta calidad debe actualmente utilizar plataformas electrónicas sistematizadas que contengan todos los ítems o mediciones que obligadamente deben estar ahí. 2, utilizar o agregar escalas de actividad clínica y endoscópica que permitan obviamente tener o integrar un reporte lo más descriptivo posible, y cuando esto se hace de forma sistemática, ven ustedes, se vuelve un evento tiempo eficiente que en 5 minutos se puede resolver. Yo con eso termino y le doy el paso a la doctora Karen Ignorosa, que nos hablará de la fotodocumentación, y agradezco mucho su atención. Muchas gracias, doctor Cadena. Buenas noches a todos. Bienvenidos pues a este taller. Y bueno, continuando con el reporte fotográfico endoscópico en la enfermedad inflamatoria intestinal, como tal no existe ninguna publicación, ninguna recomendación donde nos diga qué fotografías deberíamos de tomar en una enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, si bien la documentación de imágenes de todo el procedimiento endoscópico que nosotros realizamos es una parte que forma parte también del aspecto integral del control de calidad de la endoscopía. Y esto es complementario a todo lo que ya nos comentaba el doctor que debe de ir en el reporte. El hecho de que nosotros agreguemos las imágenes van a hacer que haya una mejor comunicación en todo el personal, ya sea personal médico, para el familiar, para el propio paciente, para otro personal de salud que esté viendo el reporte. Si bien todo debe de estar descrito perfectamente en el reporte, las imágenes son complementarias. Justo la parte de la introducción en la endoscopía con la luz blanca de alta definición y la cromoendoscopía han tenido mejoras muy importantes en el diagnóstico, pero sobre todo en la parte de evaluación de la actividad de la mucosa en los pacientes ya con enfermedad inflamatoria intestinal, y en esta parte de la evaluación para poder detectar de manera oportuna displasias, sobre todo en la parte más en adolescentes, casi llegando a adultos, que tengan enfermedad inflamatoria intestinal. Bien, los objetivos de la fotografía endoscópica es documentar y tomar la foto que para nosotros es importante por lo que estemos viendo, y como les comentaba, que el otro endoscopista, otros proveedores de atención médica la puedan identificar, ubicar y estemos todos hablando en el mismo contexto. Para poder tomar la fotografía debemos mantener la lente limpia, eliminar cualquier líquido, burbujas o suciedad que puedan obstruir nuestra visión, evitar el efecto de niebla en el campo, comprobando el funcionamiento de la válvula de aire-agua antes de la inserción del endoscopio, revisar perfectamente que nuestro endoscopio esté en buenas condiciones, funcione y que aspire y succione. Y también hacer un uso adecuado de vistas panorámicas y de primer plano.
La fotografía, cuando no hay manera de capturar un video, podemos utilizar fotografía a intervalos, es decir, tomar varias fotografías seriadas para que se pueda compartir esta información relevante con otros colegas. Se debe de documentar primero toda la endoscopía normal, que es lo que ahorita veremos muy detalladamente, y en el caso donde encontremos algunas lesiones, encontremos alguna irregularidad en la mucosa, pues debemos también documentarlas. Si vamos a hacer un procedimiento de endoterapia, debemos de tomar las lesiones previa a la terapia que vamos a realizar, cuando estamos realizando la terapia y posterior a la intervención para ver cómo queda esa mucosa antes y después del procedimiento, y finalmente un adecuado etiquetado y anotación de las imágenes para el informe final de la endoscopía. Bien, estos son los puntos de referencia. Como les comentaba, no hay una guía para la enfermedad inflamatoria intestinal, entonces lo que hacemos es tomar como base lo normal que debemos documentar en una endoscopía alta, y las últimas actualizaciones de las guías nos recomiendan que deben de ser 10 puntos los que nosotros debemos de fotografiar. Como tal, en estos 10 puntos no incluyen a la laringe, sin embargo sabemos que es la primera imagen que vamos a documentar. La siguiente en la endoscopía alta sería una imagen del esófago proximal. En el número 2 tenemos al esófago distal, en el número 3 la línea Z, que la podemos ver ubicada en esta imagen. En el punto número 4 tendríamos que documentar el cardias y el fundus en una vista en retroflexión. En el punto número 5 tendríamos que abarcar una fotografía donde sea el cuerpo, pero que también nos ayude a incluir la curvatura menor. En el punto número 6 sería el cuerpo, pero en retroflexión. El punto número 7 sería la incisura angular en una retroflexión parcial, donde podamos ubicar perfectamente la incisura angular en esta parte de retroflexión. En el punto número 8 tenemos que documentar el antro, el píloro, y en el punto número 9 el bulbo duodenal, la entrada al intestino. En el punto número 10, la segunda porción del duodeno, e idealmente siempre incluir en esta fotografía la ámpula de Baker. Estas son las 10 imágenes obligadas que debemos de tomar cuando estamos realizando una endoscopía alta. Bien, ahora para la colonoscopía, que es una de las partes más importantes en el diagnóstico y evaluación de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, las fotografías que nos recomiendan las guías son que sean 9 puntos los que tenemos que nosotros documentar fotográficamente. El primero sería la parte inferior del recto en una vista en retroflexión, sobre todo si esto va a ser de importancia o de relevancia para la patología del paciente. El punto número 2 es la parte inferior del recto, que debe de ser tomada 2 centímetros por arriba de la línea anal. El punto número 3 sería una parte media del sigmoides, como lo podemos ver ubicado en esta imagen anatómica. El punto número 4 tendríamos que tomar una fotografía del colon descendente. En este sería esta parte del colon ya llegando casi o lo más distal a la flexión esplénica. El punto número 5 tiene que ser el colon transverso, donde vemos estas características triangulares que observamos en el colon transverso, y este debe de ser proximal a la flexión esplénica. El punto número 6 es el colon transverso, pero distal a la flexura hepática. Y el punto número 7, debemos de documentar el colon ascendente proximal habiendo pasado este ángulo de la flexura hepática. Y ya acercándonos al colon ascendente, en el punto número 8 debemos de documentar al ciego, y el objetivo es identificar perfectamente la válvula ileocecal, y esto será de suma importancia, sobre todo para el diagnóstico diferencial de enfermedad de Crohn, documentarla y, como ya lo comentaba, idealmente canularla y también poder obtener biopsias de este sitio para los diagnósticos diferenciales. Y finalmente, en el punto número 9, debemos de documentar el ciego y el orificio apendicular, que lo podemos ver en esta imagen como en Diana, que podemos observar en el ciego. Esas son las imágenes que estamos nosotros obligados a tomar como puntos de referencia, tanto en estudios endoscópicos altos y bajos. En la parte de enteroscopía, si se llegara a hacer dentro del abordaje de pacientes de enfermedad inflamatoria intestinal, debemos de tomar como referencia para la fotografía algunos puntos como el antro, el píloro. Si el paciente tiene un estoma quirúrgico, pues también documentarlo, y o la válvula ileocecal en el caso de que la enteroscopía haya sido completa, o bien si en este caso fue retrógrada.
Y en el caso donde se realice una cápsula endoscópica como parte de la valoración o seguimiento de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, debemos de documentar como primera imagen el esófago, posteriormente la primera imagen del estómago, la primera imagen del duodeno y la primera imagen del ciego. En el caso de que se hiciera una CEPRE también complementaria a la evaluación, o de manera muy particular, debemos de tomar fotografía de la ámpula de Vater, el ámpula menor en caso de que haya sospecha de páncreas divisum y algunos hallazgos que podamos observar de manera periampular. Es recomendable que la documentación fotográfica sea antes y durante la intervención y posteriormente a la intervención que se haya realizado de manera endoscópica. Si bien encontramos hallazgos anormales en nuestros pacientes cuando estamos haciendo un estudio endoscópico, se deben de documentar de manera fotográfica siempre que sea necesario. Siempre que veamos nosotros una lesión, algún hallazgo anormal en la mucosa, debemos de tomar imágenes, así como las biopsias, para poder tener una mejor visualización de toda la lesión, de preferencia incluir la base, el borde, según corresponda donde esté localizada la lesión. Debemos de tomar una vista de primer plano y si lo tenemos, también hacer acerque o zoom hacia la lesión, y en el caso de que las lesiones sean más difusas, tratar de tomar imágenes de las áreas o zonas más afectadas para poder tener perfectamente documentada nuestra lesión. Estos son algunos ejemplos de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, donde tenemos estas técnicas avanzadas para poder hacer la detección oportuna de lesiones, sobre todo de displasias, donde podemos utilizar la cromoendoscopía con la tinción de índigo de carmín y podemos observar una lesión que es plana, que está en el transverso, y cuando se utiliza el NBI también podemos identificar de mejor manera las displasias ya en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Nuevamente en esta lesión podemos observar con la cromoendoscopía, con el NBI, cómo nos ayuda a delimitar y a poder perfeccionar y poder planear el tipo de resección, el tipo de toma de biopsia, la planeación que vamos a hacer tanto diagnóstica como terapéutica para este paciente, e idealmente pues complementarlas con el resto de las clasificaciones que ya las mencionaban, tendríamos que agregarlas en el reporte endoscópico. Entonces, finalmente, como conclusiones en la parte de la fotografía, pues todos nosotros como endoscopistas deberíamos de ser un fotógrafo endoscópico profesional, deberíamos de tratar de que las imágenes sean lo más precisas y adecuadas para que formen parte de este aspecto integral del control de calidad de la endoscopía. Y los dos pilares fundamentales de la fotografía endoscópica es tratar de tener precisión e integridad cuando vamos a hacer la fotodocumentación. Dicen, si bien que una imagen vale más que 1000 palabras, y en el caso de que tuviéramos la opción de documentar y de grabar, ya sea el procedimiento terapéutico que se va a realizar, pues esta podría decirnos hasta 1.000.000. Y bien, pues no debemos de centrarnos en esta creatividad fotográfica, sino simplemente documentar todo lo que vayamos viendo, todo lo que esté presente durante el procedimiento, incluyendo las fotografías obligadas de referencia anatómica y todo lo que veamos como lesión o puntos anormales en el seguimiento y evaluación de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Y bueno, doctora Karen, muchísimas gracias. Doctor Pepe, muchísimas gracias. Muy interesante la conferencia. Voy a darle ahora la palabra a nuestra coordinadora del grupo, la doctora Claudia Sánchez, y a la doctora Colomba Cofre. Ellas nos van a dar una conferencia que se llama Índices de Actividad en la Endoscopia de Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Muchas gracias por la presentación, Dianita, y gracias, Colomba, por compartir esta charla conmigo. Buenas tardes, muchas gracias. Un poco retomando y uniendo con la charla anterior de los doctores, vimos que la endoscopía es parte fundamental, o el estudio endoscópico, del manejo, del estudio de las enfermedades inflamatorias intestinales, y en el fondo, dado la importancia que tiene, lo ideal es que esta herramienta de evaluación y de seguimiento objetivo sea lo más estandarizada posible, que en la evaluación y en el contexto de la enfermedad inflamatoria intestinal pueda servirnos a todos para caracterizar bien las lesiones. La siguiente. En vista de esto, entonces, de una manera de unificar criterios, de unificar conceptos y de estandarizar lo que estamos viendo en el estudio endoscópico y colonoscópico, es que surgieron el uso de los scores endoscópicos. Las razones que impulsan su uso de estas escalas es, por un lado, ayudar en el diagnóstico,
tanto en el diagnóstico y en el fondo en la categorización de la severidad de la enfermedad desde el punto de vista endoscópico. También que nos sirva un poco para el apoyo del tratamiento y el resultado de esta terapia. Por otro lado, que nos sirva para comunicarnos de manera adecuada con los otros profesionales, como decía el doctor Melqui, en el fondo a través de un informe endoscópico adecuado, uno tiene que saber comunicarse con otros profesionales que entiendan lo que nosotros vimos. Y por otro lado, un establecimiento de un referente poblacional. Diciendo esto, entonces, las escalas endoscópicas tienen un rol fundamental en el manejo, o sea, y en la descripción de la enfermedad inflamatoria intestinal. Siguiente. Gracias. Bueno, el punto acá y lo importante por lo que encontramos necesario que nos entrenemos en describir, en una descripción de los índices de actividad, es que hasta este punto las recomendaciones dicen que uno debería buscar como terapia objetivo la curación mucosa. Y la curación mucosa se entiende en este momento definida por endoscopia. Todos sabemos que si es un proceso inflamatorio, seguro en algún momento necesitaremos o la curación histológica, y el que el patólogo nos diga que no hay actividad histológica será la meta final. Pero en este momento, costo efectivo no es pasar o cambiar o definir la curación mucosa con el reporte del patólogo, sino con el reporte endoscópico. Y esto nos lo da haciendo, pues, aplicando los índices de actividad en las endoscopias que hacemos. El seguimiento y por qué es tan importante definir la curación mucosa. En colitis ulcerativa, por ejemplo, este estudio de seguimiento en 187 pacientes que tenían mayo 0 y en 68 pacientes que tenían mayo 1 mostró que a 6 meses el porcentaje de recaída de los pacientes con mayo 0 era de 9%, mientras que los que tenían mayo 1 era del 36%, 6 veces más riesgo si se tenía una diferencia que pareciera no tan importante, pero que claramente define curación mucosa o no tenerla. Y este es el resultado del seguimiento de pacientes con enfermedad de Crohn a los que se empezó terapia biológica. El objetivo de este seguimiento de 37 pacientes no era ver la curación mucosa, pero el seguimiento a 2 años como objetivo secundario era que aquellos que tenían curación mucosa completa o parcial definida por endoscopia tenían menos porcentaje de recaída que los que no tenían curación mucosa. Por eso es que la aplicación de los índices sigue siendo o es en este momento como el objetivo de entrenamiento y de aplicación para definir los objetivos de tratamiento y que saber si los estamos cumpliendo. Entonces, es muy importante saber que estandarizar los reportes endoscópicos no es algo nuevo. En esta diapositiva, como podemos ver, ya en el año 1955, el doctor Trulops y Witz, en el fondo en la evaluación de la respuesta a la terapia con corticoides en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, él estableció una graduación en el fondo de la respuesta endoscópica, describiendo como normal, como que ha mejorado o que no hubo cambio o estaba peor. Por lo tanto, la estandarización y el uso de escalas, por decirlo así, viene tan atrás como el año 55. A lo largo de los años siguientes se fueron describiendo otras escalas, si ustedes pueden ver en esta diapositiva, haciendo un poco a la referencia a la historia, pero la dificultad, la siguiente, es que estas escalas en el fondo no son validadas en el punto de vista pediátrico, ni en cuanto a la respuesta, ni en cuanto a la remisión. Por lo tanto, en eso tenemos cierta dificultad. Entonces, a modo de resumen, las escalas son importantes de utilizar. Las escalas que utilizamos son validadas y estudiadas en pacientes adultos, y en el fondo el grupo de Porto, que es nuestro líder en estos temas, nos invitan a hacer un uso más amplio de estos scores de actividad y el desarrollo de nuevas puntuaciones aplicadas a la pediatría específicamente, que nos ayuden a hacer comparaciones en la eficacia de los medicamentos y para poder optimizar el algoritmo de tratamiento enfocado al treat to target en el manejo de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Por lo tanto, aprendamos de esto para que lo empecemos a aplicar. Siguiente. Ahora sí, a lo que vinimos. Entonces, las escalas. ¿Cuáles son? ¿Cómo vamos a poder utilizarlas? Pues lo primero es que tenemos que saber qué escalas tenemos. Vamos a identificar qué preguntas nos van a hacer, porque cuando entremos con el endoscopio vamos a estar pensando en esas preguntas que voy a contestar cuando me siente a hacer el informe, y después voy a ir a cómo las voy a interpretar en relación a lo que tiene mi paciente, pero sobre todo al objetivo que yo estoy buscando cuando entré a hacer esa endoscopia, porque no es lo mismo hacerla para el diagnóstico, hacerla para el seguimiento, y en el seguimiento no es lo mismo para definir un cambio de tratamiento que para definir si tiene curación mucosa en el paciente.
Entonces, las escalas que vamos a ver, las que escogimos, ustedes han visto que en la historia pues hay varias, pero las que escogimos traer acá son el U6, el Mayo y el CC10. El U6 lo trajimos primero porque está validada. Ninguno de estos pues tiene validación en pediatría, y valga la aclaración que en las formas atípicas, por ejemplo, de presentación, como en la colitis ulcerativa, que es para la que está hecha el U6, probablemente nosotros vamos a tener que describir en una de las presentaciones atípicas, que es el parche secal, donde tenemos un compromiso del recto, del sigmoide y del ciego, pero tenemos un transverso que probablemente endoscópicamente no tenemos un compromiso importante. Tendremos que definir cuál de los dos segmentos más comprometidos vamos a describir, o si vamos a dar 2 o 6, porque el índice de actividad puede ser diferente en cada parte, cosa que por ejemplo los adultos no lo tienen descrito en su escala inicial, porque ellos en general tienen un compromiso que siempre es de distal a proximal. Entonces todos estos son los aportes que nosotros como gastropediatras vamos a poder hacer, pero tenemos que empezar a utilizarlo. ¿Qué ventaja y por qué el U6? Primero, porque se correlaciona con la evaluación de severidad. Esta parte de la fiabilidad intra e interobservador es muy importante, porque lo van a ver ahora que las desglosemos, que al hacer las preguntas por separado y al tener que darle a cada pregunta una respuesta diferente, permite que sea como más organizado la forma de escribirlo, y que se correlacione no solamente en una sola persona cuando ve de nuevo el estudio, sino también entre los diferentes observadores, y para el objetivo, por ejemplo, de esto, que son trabajos multicéntricos, donde vamos a tener no solamente más de un evaluador en cada centro, sino más de un centro participando, pues es muy bueno conocer esta escala. Y una cosa muy importante, por ejemplo, que scores de más de 7 se pueden correlacionar con la necesidad de optimizar terapia, y algo que vamos a ver en el trabajo, si pasa también con nosotros y en Latinoamérica, se correlaciona, por ejemplo, con la calprotectina fecal. ¿Qué ventaja tiene Mayo? Pues básicamente que se utiliza mucho, que mucha gente la conoce, pero el problema es que como junta todo en una apreciación de un solo valor, entonces hace que sea menos objetiva, que haya más variabilidad entre uno y otro, que no habla de la extensión de la enfermedad, y por supuesto hay cosas que son muy subjetivas, por ejemplo, como la friabilidad. Entonces, por eso puede ser un poco más objetivo el U6. Y el CCDs, que es el que vamos a utilizar y la que vamos a aprender a hacer para Crohn, pues primero está validada, tiene muy buena correlación con los índices, con el CSDs, que es la escala grande de actividad endoscópica, pero preferimos esta porque nos pregunta más poquito, aunque pregunta mucho, pregunta más poquito, y también tiene muy buena correlación interobservador. Ninguna de estas tiene puntos de corte. Hay unos puntos de corte que utilizamos, pero es importante por eso para nosotros, cuando vamos a hacer el trabajo de correlacionar el índice endoscópico con la actividad clínica y con la calprotectina, entender si para nosotros esos puntos de corte realmente significan la severidad clínica del paciente, y es a lo que vamos a llegar. Perfecto. Entonces vamos al primer score, el U6, que se utiliza para colitis ulcerosa. Este score entonces es importante que sepamos que vamos a evaluar 3 puntos específicos: el patrón vascular, el sangrado y las erosiones y úlceras. Tener en mente entonces que cuando hagamos nuestro estudio colonoscópico nos vamos a fijar en estos 3 puntos. La siguiente. Es muy importante también que cuando uno tiene una enfermedad extensa en que se compromete gran en el fondo segmento del colon, uno en general para describir y puntuar utiliza el valor o la lesión más severa. Si hay lesiones menos severas, por ejemplo, erosiones pequeñas, úlceras profundas, uno elige la lesión más severa para dar el puntaje. Por lo tanto, cada vez que vean muchas lesiones, recordar usar la más severa. Detallando entonces el patrón vascular, dentro del U6, este es el único que tiene 3, en el fondo, numeraciones: normal, parcialmente obliterado y pérdida total. Cuando decimos normal, eso le da puntuación 0, ¿ya? Y normal lo vamos a ver inmediatamente en una foto, pero para que sepamos, vemos un patrón vascular normal, con la arborización capilar claramente definida o levemente difuminada hacia la parte más distal. En el patrón, en el fondo patrón vemos parcialmente obliterados los vasos sanguíneos, y eso se observa como pérdidas en parche del patrón vascular. Y el último es cuando vemos una pérdida total, no se ve la vasculatura. Siguiente.
Entonces, como vemos en esta foto, Claudia nos puede ir mostrando, en la foto de arriba a la izquierda, en el fondo vemos los vasos, la arborización, los arbolitos de los vasos sanguíneos completos, y súper claramente vemos que en todo todo el diámetro de colonoscópico se ven los vasos sanguíneos y no hay ninguna falta. Este es un patrón vascular normal, que sería en el fondo valorado 0. El siguiente. Un patrón vascular 1, como dijimos aquí, en parche desaparecen los vasos sanguíneos. Entonces podemos ver que vemos vasculatura, no es que no haya, pero si nos fijamos en detalle, hay zonas en que no se ve del todo clara y definida la vasculatura. Si vemos este tipo de imágenes, entonces tenemos un patrón vascular 1. Y por último, en estas imágenes ustedes podrán decir, oh, hay mucha inflamación, pero aquí nos estamos fijando en el patrón vascular. Si buscamos en detalle, buscamos, no vemos ningún vaso sanguíneo. Aquí está completamente desaparecido la vasculatura, por lo tanto esto nos da un puntaje de 2. Siguiente. Entonces, en cuanto al sangrado, sí ya se evalúa de 0 a 3, y entonces, pues el primero, el patrón 0 es que no encontramos ningún sangrado. En el patrón 1 de sangrado lo que vemos son estrías de sangre o puntos de sangre aislados en la mucosa. Para un patrón de 2, entonces ya lo que encontramos son laguitos de sangre fresca y libre dentro de la luz intestinal. Podemos seguir viendo las estrías, ¿cierto? Pero vemos charquitos, digámoslo así, o aglomeraciones líquidas de sangre libre en la mucosa. Y fíjense que es importante que estamos viendo, aquí ya decimos, por ejemplo, acá hay una pérdida de patrón vascular, y aquí sí todavía veo un patrón vascular 1 de 2, donde está parcialmente obliterado, porque aquí sí veo y aquí no veo. Pero es importante que cuando uno quiera describir, si estoy pensando en el sangrado, estoy viendo cómo vi el sangrado. Entonces este es un U6 de 2. Y el U6 de 3, en cuanto a sangrado, es esa mucosa que es hemorrágica, que la sangre oblitera la luz del endoscopio y no lava, y otra vez vuelve y se llena de sangre, porque es una mucosa que está sangrando completamente, o donde se ve secreciones como purulentas conteniendo como una mucosa de base hemorrágica. Perfecto. Y por último, entonces, el tercer elemento del U6, que son las erosiones y úlceras. Este también está graduado de 0 a 3, y en el fondo siendo 0 absolutamente normal. Erosiones pequeñas en el fondo, menores de 5 milímetros, como defectos en la mucosa, que son de color blanco o amarillo con borde plano. Un dato que seguramente saben, pero si no yo se los recuerdo. Para poder saber que una erosión es menos de 5 milímetros, uno puede usar como referencia la pinza de biopsia abierta, que debiera medir entre 5 a 6 milímetros. Por lo tanto, en comparación con eso, uno podría tratar de medir el tamaño de la erosión. Luego, si esta erosión es un poquito más grande, mide más de 5 milímetros, pero en el fondo es plana, ya es una úlcera superficial y puntea 2. Y por último, si este defecto se hace más profundo, excavado y en el fondo con bordes levantados, ya es una úlcera profunda y puntea 3. Vamos a ver las fotos ahora. Entonces aquí sin erosión es 0, absolutamente normal. La siguiente. Aquí nos podemos fijar sobre todo en la foto de la derecha, que vemos en el fondo esta pequeña erosión superficial, que si midiéramos con la pinza mediría menos de 5 milímetros. Entonces este tiene un borde plano y esto nos da un puntaje de 1. Siguiente. Acá ya las erosiones ya se transforman en algo más grande, más de 5 milímetros, por lo tanto la llamamos una úlcera, pero si vemos los bordes no están levantados, están planos, por lo tanto, y están cubiertas con fibrina, por lo tanto este es un U6 de 2. Y por último, aquí ya vemos que hay en el fondo lesiones más excavadas, más profundas, con bordes levantados, se ve de aspecto más feo, por decirlo así, y esto ya es un U6 de 3. Siguiente. Y pues el resumen, entonces el U6 son 3 cosas: el patrón vascular, el sangrado y las erosiones. Si se ve bien, 0, si está parcialmente obliterado pero alcanzamos a ver algunos vasos, entonces es 1, y si no se ve nada de los vasos, es 2. El sangrado, no tiene sangrado, ponemos 0, tiene punticos, estrías de sangre, le ponemos 1, tiene laguitos de sangre libre, le ponemos 2, o es una mucosa completamente hemorrágica, le ponemos 3. Y para las erosiones, si no las tiene, le ponemos 0. Si tienen esas úlceras, esas erosiones pequeñitas cubiertas de fibrina, menores de 5 milímetros, le ponemos 1. Si son más de 5 milímetros,
y cubiertas de fibrina le ponemos 2, pero si ya son esas úlceras excavadas con un borde que está elevado y úlceras profundas, entonces le ponemos 3. Y si viéramos esta imagen, entonces empezamos una cosa por vez. Entonces la primera es pérdida de patrón vascular, le pongo 2 porque no veo nada de patrón vascular. Si veo las úlceras, son úlceras que acá están profundas, que le veo el borde acá elevado, entonces le voy a poner 3 y llevo 5. Y es una mucosa completamente hemorrágica, también le voy a poner 3, entonces tengo 8. Y esta es la forma en la que lo interpretamos. De 0 a 1 le ponemos en remisión, de 2 a 4 en U6 es una actividad leve, de 5 a 6 moderada, entre 7 y 8 es una actividad severa de la enfermedad. Perfecto. Con eso terminamos con el primer score y ahora damos paso al segundo score, que es el score de mayo. Como dijo Claudia, este es de los scores más conocidos y más ampliamente utilizados, pero es importante entender que no surgió como un score por sí mismo único, sino que está inserto en un score clínico más general en que evalúa parámetros clínicos como frecuencia de posiciones, sangrado rectal, estado general y además la parte endoscópica. Siguiente. Se divide de mayo 0 a 3. La diferencia con el otro score es que en estos puntajes se conglomera todo. O sea, en el fondo en un mayo normal 0 vemos que está absolutamente ni una lesión. En el mayo 1, en cambio, que es una enfermedad leve, vemos que la mucosa está un poco eritematosa, que hay disminución del patrón vascular y que hay leve friabilidad. En el mayo 2 vemos que esto es un poco más intenso, con en el fondo marcado eritema, pérdida del patrón vascular y erosiones y mucosas friables. Y en cambio en el 3 es esto llevado al máximo, con un sangrado espontáneo y ulceraciones profundas. Entonces, si ustedes se fijan, este score en el fondo aglomera todas las en el fondo descripciones anteriores en una sola, y si uno tiene que puntuar un mayo 1, un mayo 2 o un mayo 3, tiene que elegir ya sea el eritema, el patrón vascular o lo que sea, la lesión más severa. Entonces, si por ejemplo tenemos patrón vascular pero una úlcera profunda, uno le daría un puntaje más alto, el mayo 3. Siempre gana la lesión más severa para dar el puntaje. Siguiente. Y pasamos ahora al CES-CDES, que es el score con el cual vamos a evaluar la actividad en la enfermedad de Crohn. Entonces, van a evaluar también 4 ítems. Es muy sencillo: el tamaño de las úlceras, qué porcentaje de la superficie está comprometida por las úlceras. Importantísimo, nos lo va a mostrar Colomba, hay algo más que solamente las úlceras en Crohn, entonces hay una superficie de mucosa que puede estar afectada no necesariamente por úlceras, y ese porcentaje también debe graduarse. Y una cosa que es importante, que no vemos en colitis ulcerativa, la presencia de estenosis. Entonces, lo primero que debemos saber cuando vamos a hablar del CCD, del índice simplificado, es que nos van a preguntar por 5 segmentos. Y entonces el ilion, estamos acostumbrados a reportarlo así, también el ciego y ascendente, el transverso, pero es muy importante que para este score el descendente y el sigmoide deben estar juntos en la 4ª descripción, y en la 5ª nos van a preguntar solo por el recto. Entonces, la primera pregunta que nos van a hacer es las úlceras, si no tiene úlceras, si tiene úlceras pequeñitas, aftoides, entre 0.1 y 0.5 centímetros. El 2 va a ser para unas úlceras que son más grandes. Acá no tiene tanto como la profundidad como la longitud, que es, como lo decía Colomba, nos podemos ayudar por la pinza de biopsia para saber un poco cuál es el diámetro. Y luego las úlceras grandes, mayores de 12 centímetros, van a tener para el score del simplificado, en cuanto a úlceras, el valor de 3. La siguiente pregunta es, bueno, esas úlceras, ¿qué porcentaje de la mucosa comprometen? Y esto es una cosa que puede llamar a la subjetividad, porque ¿qué porcentaje? Me pareció que era el 30, el 40%. Pues primero uno tendría que tener la longitud, es decir, la extensión del transverso que está comprometida, pero digamos, una propuesta que les hacemos como grupo es que para tratar de hacerlo objetivo, uno cuando tiene el scope completo podría imaginarse que divide en 3 partes su ángulo de visión y trata de ubicar las lesiones en cuánto segmento está comprometiendo. Si compromete, y claro, como la pregunta de la superficie comprometida por úlceras va
en menor del 10%, entre el 10 o el 30%, ese 10% lo vamos a sacar si a un tercio de esa división lo volvemos a dividir. Y entonces ahí voy a poder estas por ejemplo son fotos que están directamente viendo la úlcera, entonces si yo me imagino que se completo el scope, pues sería un compromiso menor al 10% para esta úlcera. Para esta compromete más del 10%, pero no alcanza a comprometer más del 30%. Y en esta visión, por ejemplo, pues claro, me falta ver todo este pedazo, pero ya sé yo que en mi división del 30% compromete más del 30% de lo que estoy evaluando. Por eso es tan importante como que cuando uno entra, lleve en la cabeza qué me van a preguntar para poder estar pensando cómo va a contestar la pregunta después. Perfecto. Como decía Claudia, no solo de úlceras vive la enfermedad de Crohn, existen otras lesiones en el fondo que también tenemos que evaluar para poder puntuarla. ¿Ya? Específicamente la friabilidad y el sangrado, los pólipos postinflamatorios antiguamente llamados pseudopólipos y el empedrado. La friabilidad, como todos sabemos, es el sangrado o hemorragia intramucosa antes o después del paso del endoscopio. Y esto se gradúa desde un sangrado por el contacto, o sea que solo sangra cuando toco la mucosa, o hasta un sangrado espontáneo. Los pólipos postinflamatorios son lesiones polipoideas, generalmente son pequeñas, brillantes, que pueden ser únicas o pueden ser múltiples, que están dispersos a lo largo del colon, a veces son cilíndricos y pueden incluso llegar a ser gigantes más de 2 centímetros de tamaño. Y la graduación, estos pueden ser aislados, pueden ser difusos o incluso pueden ser ocluyentes, gigantes que obstruyen en el fondo la luz. Y por último, el empedrado. Como todos sabemos, este es un patrón de mucosa con nódulos elevados, parecidos al pavimento de una calzada romana, y estos pueden estar con o sin ulceración. Entonces, sigamos. La siguiente. Entonces, como vemos en estas fotos, arriba a la izquierda vemos un aspecto de empedrado. Vemos ahí la presencia de pseudopólipos. Más abajo podemos ver la presencia de pseudopólipos y también la friabilidad, en este caso el sangrado espontáneo. Y por último, en el fondo, en la última fotografía, pseudopólipos y empedrados. Siguiente. Y en el fondo aplicando un poco la misma propuesta que hizo Claudia con respecto a la extensión. Aquí la superficie comprometida con signos inflamatorios se divide en menos del 50%, entre 50 y 75 y más del 75%. Por lo tanto, en este caso, la luz o el scope lo tenemos que dividir en mitades y en cuartos. Y dependiendo de la superficie que esté comprometida, podemos clasificarlo en nada, con 0, en menos del 50% 1, y si es más del 75% en 3. Siguiente. Y por último, el último factor a evaluar en este score simplificado de enfermedad de Crohn es la estenosis. Cuando evaluamos la estenosis, primero tenemos que ver si hay o no hay, y si es que hay estenosis, si es que esta es única y se puede franquear con el colonoscopio, eso puntea 1. Si vemos más de una estenosis, ya es estenosis múltiples y que si se pueden franquear, puntea 2. Y si es que tenemos una estenosis que no se puede franquear con el colonoscopio, pasa a ser un score de 3. Siguiente. Y pues la invitación es a que son muchas preguntas, casi que es imposible sabérselas todas, pero hay herramientas digitales que nos van a ayudar. Entonces, si uno está en un computador, puede poner en Google, por ejemplo, el calculador de LU6 y te va a traer, si eligen esta opción, a una calculadora que ustedes solo tienen que poner, dar la respuesta y él les va a hacer un cálculo y además les va a permitir la interpretación. Por ejemplo, en el índice simplificado también en Google pone unos CSS Calculator y esta calculadora no solamente, o sea, los trae a esta página donde va a permitirles hablar de cada uno de los segmentos que tienen que describir, el ilion, el colon derecho, el transverso, el izquierdo con el sigma y el recto. Y en cada uno, cuando uno lo abre, entonces le va a hacer las preguntas que estábamos diciendo. ¿Tiene úlceras? ¿Lo puede explorar? ¿Sí o no? Si no lo puede explorar, pues simplemente va a estar cerrado y no lo va a incluir dentro del score. Si llegó al ilion y lo puede describir, lo primero que le va a preguntar es si tiene úlceras, si tiene estenosis, y si tiene estenosis, pues entre las úlceras, ¿qué tamaño tiene? Las estenosis si es una, si es múltiple, si las puede pasar. Luego le va a preguntar cuál es la superficie involucrada por la enfermedad, y ahí no estamos hablando de las úlceras, sino del empedrado, de todos los signos inflamatorios que nos acabó de describir Colomba. Y luego, cuál es la superficie involucrada por las úlceras, y uno pone este puntito en el valor que corresponde.
les da un valor y ese valor pues, se va a ir a la interpretación, que en el índice simplificado es de 0 a 2 en remisión, de 3 a 6 leve, de 7 a 15 moderada o más de 15 es una actividad severa. Y por último, existe también esta otra página que es de nuestros vecinos míos, en caso de Chile, los argentinos, en el cual también tenemos en una misma página incluidos todos los distintos scores para evaluación de la enfermedad de crónico-colitis ulcerosa, tanto endoscópicos como clínicos. Por lo tanto, es otra herramienta latinoamericana que podemos utilizar para recordarnos y aplicar estos scores. Siguiente. Ahora, hay páginas, por ejemplo, hay hospitales donde nosotros no podemos, o estos clics de Google y eso no se pueden entrar pues porque tienen dificultades o que tienen bloqueos por cuestiones de seguridad. Entonces, nuestras recomendaciones tengan también disponibles calculadoras para índices de actividad en su celular. Entonces, por ejemplo, está el Endopediatric, que fue una iniciativa desarrollada por Melqui, que es Melquisedec Vargas, perdón, doctor Vargas, que es gastropediatra colombiano. Aquí están todos los índices, uno los puede revisar, no hace el cálculo, pero tiene las preguntas para que uno pueda revisar y las fotografías con las que puede comparar. Y también está, por ejemplo, la aplicación del IBD Score, que nos permite hacer el cálculo completo, o sea, nos da el score con el valor total. Y es muy gustoso saber que además desde Latinoamérica se están gestando nuevas herramientas digitales que nos van a permitir tener todo esto más cerca y más a disposición para utilizarlo. Y por último, hacerles la invitación a participar en el protocolo de estudio que está llevando a cabo el grupo de endoscopía de la LabScan. Este es un protocolo de estudio que pretende evaluar los hallazgos endoscópicos y la aplicación de estos índices de actividad endoscópica en pacientes pediátricos latinoamericanos con enfermedad inflamatoria intestinal y su correlación con la actividad clínica. Este taller es una preparación para que todos queramos participar en este estudio que lidera la doctora Claudia Rojo en Chile. Muchas gracias. Gracias. Bueno, doctora Colomba y doctora Claudia Sánchez, muchísimas gracias. Muy claro. Esperamos que todos lo hayan entendido porque excelentes expositoras y excelente conferencia. Vamos a darle paso a nuestra última conferencia, es Terminología en la Normalidad. Está a cargo de la doctora Laura Rodríguez. Bienvenida, doctora. ¿Me pueden abrir video? Carlitos Timosi, ¿nos colaboras? Gracias. Ya le estamos viendo la pantalla, doctora. Ok. Bueno, pues aquí, después de esta excelente presentación que tuvieron las doctoras en cuanto a la patología, vamos a hacer una breve revisión de lo que es la patología normal. Entonces, empezamos por la revisión de tubo digestivo de rutina, básicamente es panendoscopía y colonoscopía en niños. En la panendoscopía, nosotros revisamos lo que es el esófago, el estómago, el duodeno, con fines diagnósticos, terapéuticos o de rehabilitación. De cada Disculpe, segmento, doctora, perdón, la interrumpo, doctora, ¿será sí, que la puede poner en presentación completa acá en la esquina derecha? déjame lo intento. En la esquina derecha, doc. Ahí hay un teloncito, abajo a la derecha. Abajo a la derecha, un poquito más. ¿Sí? O arriba, si no, también arriba a la izquierda hay como un play. No, sí, ya. Ahí, sí. Ahí está, bueno. Entonces, de cada uno de estos segmentos del tubo digestivo vamos a revisar el lumen, el contenido, la pared, la peristalsis y la mucosa. Estos diámetros más o menos 1 milímetro va a depender del peso del niño según las medidas del endoscopio que se van a utilizar. Si empezamos por el esófago, vamos a ver que el lumen es una cavidad virtual y tubular.
El diámetro y la longitud va a depender más de la edad y del peso del paciente. Puede verse algunas compresiones extrínsecas, como podemos ver a nivel del tercio medio, que está el arco aórtico y el bronquio izquierdo. Puede haber contenido desde saliva, lo que es jugo gástrico y lo que es también bilis ya en patología. La pared se puede valorar lo que es la elasticidad, los cambios de tono, los movimientos provocados por los órganos vecinos y por la insuflación. El peristaltismo es rítmico y es circular y al mismo tiempo nos da una imagen de lo que es la elasticidad de la mucosa. La mucosa es rosita, pálida, lisa, el patrón vascular se ve como ramas longitudinales, que aquí podemos ver este patrón, y la unión esofagogástrica, o sea, los cambios de epitelio, se pueden ver en zigzag y es lo que llamamos lo que es la línea Z. En el estómago también tenemos una cavidad virtual, está vacío, está colapsado, ya una vez distendido vemos esta imagen con pliegues longitudinales. Los movimientos de la pared pueden ser espontáneos o pueden ser producidos por órganos circunvencinos. Puede haber contenidos que puede ser desde jugo gástrico o bilis o saliva, y podemos ver también el patrón vascular, como se ve aquí, que va a depender la distensibilidad de la mucosa. La mucosa es un color rosa salmonado. Cuando está distendida es este tipo de patrón el que vemos. En el duodeno tenemos una parte que es lo que es el bulbo, la segunda porción donde está el ámpula de Vater, la tercera y la cuarta porción. Aquí, por ejemplo, vemos que el lumen del bulbo también es tubular y se abre en insuflación. Es rosa pálido, afelpadito, y se puede ver vacío o con contenido de líquido biliar o de jugo gástrico. Luego vemos aquí la segunda porción, aquí vemos de periferia lo que es el ámpula de Vater y vemos la segunda porción con estos pliegues semicirculares que son más pequeños. La pared, vemos los movimientos que son menos pronunciados por el menor lumen, y si pasamos a lo que es la tercera porción, vemos los pliegues circunferenciales y equidistantes y más marcados. Y el color pues también es pálido y granular. En cuanto al colon, la colonoscopía o lo que es la endoscopía, la endoscopía tubo digestivo bajo, tenemos todos elementos que hay que revisar, que ya se habían mencionado anteriormente, que empezamos desde el recto, el sigmoides que tiene forma de S, el ascendente, sin omitir lo que es el ángulo esplénico, el colon transverso, el ascendente y lo que es el ciego, y lo que es la entrada al hilio terminal. Esto hay que revisarle tanto con fines diagnósticos como con fines terapéuticos. La preparación intestinal es muy importante. Cada país tiene su manera de preparar los pacientes, cada hospital también. Nosotros lo que tenemos en nuestro hospital, tenemos 2 días con dieta que es baja en fibra, un día con líquidos claros, se les da el polietilenglicol y posteriormente un enema de agua en la noche para barrer lo que son los restos. Es importante la preparación para que nos permita hacer una buena valoración de cada segmento del colon. Hay que ver el lumen, que va a depender del segmento que estamos revisando. El contenido normalmente es de materia fecal o moco o cantidad de aire de agua que se observa por los enemas. La pared se ve la distensibilidad y la elasticidad, los movimientos peristálticos en algunos segmentos pueden ser más activos que en otros. La mucosa es lisa, un rosita amarillento transparente que permite evaluar el patrón vascular. Aquí, por ejemplo, vemos el recto. Hay válvula de Houston, que son estos pliegues en la porción distal y son semicirculares. Posteriormente viene lo que es la entrada al sigmoides. Aquí vemos válvulas en forma de anillos concéntricos pequeños y la luz es más angosta.
Este es un que no debemos de dejar, no debemos olvidar, es hacer la versión para ver lo que es la mucosa rectal. Se pueden ver lo que son las hemorroides, que aunque no es una patología frecuente de niños, actualmente se está viendo en algunos niños en forma aislada, pero ya más presente, por lo que es una patología que no debemos de dejar de largo. Después viene el ascendente, que es un poquito más más amplio, las válvulas suelen ser más espaciosas y terminan en lo que es el ángulo esplénico. Posteriormente vemos el transverso, vemos la forma que tiene triangular, que está dado por las señas colónicas. Tienen una distancia entre ellas de 1.5 a 2 centímetros y regularmente se encuentra entre el ángulo esplénico y el ángulo hepático. Aquí podemos ver la imagen de lo que es el ángulo hepático y la entrada a lo que es el colon ascendente. Este es uno de los segmentos más amplios y los pliegues intralaterales son irregulares y son más amplios. De aquí pasamos a lo que es el ciego, que es la parte más amplia del colon. Tiene forma de bolsa. A la izquierda podemos ver lo que es el agujero apendicular y 3 centímetros por arriba en la unión con el ascendente podemos ver lo que es la válvula ileocecal. Aquí se ve perfectamente. Sabemos que es importante, sobre todo en patología como la enfermedad inflamatoria intestinal, hacer una canulación de lo que es la válvula ileocecal y pasar precisamente a lo que es ilio. El ilio puede tener normalmente algunos folículos linfoides prominentes o puede tener una mucosa líquida, lisa, granular. No se ve un patrón vascular y es importante la toma de biopsias de cada uno de estos segmentos para para poder ver la morfología y hacer la correlación endoscópica morfológica de cualquier otra patología. Acuérdense que los niños manejan cambios mínimos y que en algunas ocasiones la morfología histológica nos da un diagnóstico que se puede sacar con lo que es el cuadro clínico y la imagen endoscópica. Bueno, pues agradezco mucho la atención y pues continuamos con lo que es el taller. Gracias. Doctora Laura, muchísimas gracias, muy claro, también muy ilustrativo. Bueno, yo sé que pues 3 conferencias, ya llevamos 1 hora, muchísimas gracias a todos por seguir conectados. Vamos, antes de hacer el cuestionario post-test, a tener un repaso. Y la forma más práctica de hacerlo es con 2 casos clínicos. Entonces voy a invitar a mi colega, la doctora Montserrat, para que nos cuente su caso clínico. Bienvenida, Monse. Muchas gracias, Janita. Déjenme les comparto mi pantalla. ¿Ahí la ven? Sí, sí. Sí. Ok, yo voy a empezar con un caso de colitis ulcerativa. Se trata de una pacientita que vino a la consulta con una edad de 2 años 10 meses, del género femenino, y los papás refieren un cuadro que inicia aproximadamente a los 18 meses de edad con dolor abdominal, diarrea y rectorragia. Antes de llegar a consulta recibió múltiples tratamientos antiparasitarios y antibióticos. Había mejorado el sangrado por unos días y volvía a presentarlo. Al examen físico, su peso y su talla están dentro de percentiles normales. Presentaba algo de distensión abdominal relacionado a hepatomegalia. Sus laboratorios, para iniciar su abordaje, tenía una PCR de 6.9, albúmina de 4.7, anemia microcítica hipocrómica con 10 gramos de albúmina, la serie blanca normal, plaquetas de 619,000 con plaquetas elevadas, el perfil hepático presentaba elevación de transaminasas y GGT, el coprológico con sangre oculta positiva, coprocultivo y coproparasitoscópicos negativos. También se le hizo
test de toxina IB para Clostridium, los cuales estaban negativos, un tránsito intestinal normal y en cuanto a anticuerpos tenemos P-ANCAS positivos. A esta niña le hice una valoración de PUCAI, que parece que es el índice de actividad para colitis ulcerativa, y tiene un puntaje total de 40, con dolor abdominal que no puede ser ignorado, rectorragia con pequeño sangrado en la mayoría de las deposiciones, consistencia principalmente formes, número de deposiciones al día de 3 a 5, deposiciones nocturnas ausentes y un grado de actividad sin limitación. Entonces esto nos da un PUCAI de 40 con una actividad moderada de la enfermedad. Las biopsias que se tomaron durante la colonoscopía, este es el reporte del patólogo con cambios histológicos diagnósticos de enfermedad inflamatoria intestinal tipo colitis ulcerativa crónica inespecífica de inicio temprano. Entonces aquí lo que queremos hacer es ver las imágenes. Desgraciadamente con esta niña no pude llegar hasta el ilion, pude llegar hasta el ángulo hepático y fue a partir de ahí de donde empecé a tomar biopsias. Entonces estas primeras imágenes, esta primera es de recto, que era como una de las porciones más dañadas. La imagen de al lado es con NBI, en donde se pueden hacer un poquito más evidentes las úlceras, las pequeñas úlceras que tenía. Estas imágenes son de sigmoides y de colon descendente. Y estas últimas imágenes son de transverso. Más o menos este es el ángulo esplénico y estas son de transverso. Como pueden ver también aquí tenemos un poquito perdida el patrón austral en estas imágenes. Entonces recuerden qué es lo que nos tenemos que fijar en estas imágenes, que es en el patrón vascular, la presencia de erosiones, friabilidad, eritema. Obviamente depende de la escala que estemos usando. Patrón vascular, erosiones, eritema, friabilidad. Y tomé para calificar, recuerden que vamos a empezar con escala de U6. Recuerden que en escala de U6 tomamos los segmentos más dañados, el segmento más dañado para clasificarlo. Entonces tomé estas dos fotos, que es más o menos de aquí donde luego nos batallamos para entrar del colon sigmoides al colon descendente y de colon descendente. Entonces, de acuerdo a estas imágenes, ¿qué puntuación le daríamos en cuanto al patrón vascular? Y aquí es donde podemos participar. Además que no me sale, denme un segundo. No me sale el chat. También los invitamos a ver el micrófono, tranquila, no te preocupes, yo acá veo si alguien quiere participar en el chat. Sí. Le damos la palabra a Nadia Saldoval. Sí, hola, doctora. Buenos días, noches, perdón. Para mí el patrón vascular me pareciera que está en un puntaje de 2. Ok. Entonces está totalmente perdido el patrón vascular. Okay. Perfecto. Así es, así lo clasifiqué. Por ahí Dianita y yo cuando vimos la imagen tuvimos ahí en algunas partes tal vez, a lo mejor en las imágenes previas que les voy a poner acá en esta parte, podíamos ver algo de vasos, pero realmente a lo mejor esto podría relacionarse con eritema. Y esto es lo que nos da la riqueza de cada quien ver diferentes cosas durante un estudio de endoscopía y esto nos ayuda a llegar como a consensos, ¿no? Entonces, estoy viendo que en el chat la mayoría de las respuestas han sido 2, entonces fue lo que le dimos, puntuación de 2. Y justo me gustó este caso porque no es un caso que no son lesiones tan evidentes para nosotros al momento de hacer la colonoscopía, ¿no? Tal vez si no tenemos un ojo entrenado se nos puede pasar por alto. Posteriormente volvemos a ver las imágenes, que les digo, les repito, estas son las imágenes que se me hicieron a mí más representativas y donde hay más daño en la mucosa y nos vamos a ir ahora con el sangrado. Entonces, de acuerdo al U6, ¿qué calificación le darían al sangrado? No sé si alguien quiera participar.
Acá están todos opinando, muy bien, hay bastante participación. Si quieres voy leyendo, Monse, ¿te parece bien? La mayoría están diciendo que el sangrado puede ser o tipo 1 o leve luminal tipo 2. Recuerden que en esta clasificación del sangrado tenemos 0, 1, 2 y 3. Entonces, la mayoría están votando que está entre 1 y 2. También recordemos que cuando hay dudas entre 1 y 2, siempre dejamos, como nos lo explicó muy bien la doctora Cofre, el número mayor. Entonces sería luminal leve, o sea, número 2, como la mayoría de nuestros participantes están opinando. Ok, yo aquí le dejé un 1, porque si se fijan en las imágenes, tenemos algo de sangrado, es muy, muy, muy leve. Si vemos las demás imágenes, vamos a regresarnos, casi no vemos presencia de sangrado, pero bueno, quedamos que vamos a agarrar las más significativas. Y tenemos estos que son, si acaso, luminales. Yo le dejé un 1, podría ser 2. ¿Sí? Pero mira que tiene un charquito de sangre. Sí, es exacto. pequeño, pero tiene un charquito de sangre. Que eso le da un poquito más, lo eleva. Perfecto. Pero pues digamos que en la práctica, en eso está la gracia de este tipo de talleres. Exacto. Y aquí, por ejemplo, nos están comentando que dice el doctor Chanis que el charquito fue por el paso del endoscopio. Y esa es la diferencia, por ejemplo, con Mayo, que en Mayo sí toman en cuenta la friabilidad, que es un punto que quisieron quitar en U6 porque aquí les genera mucha, como, o sea, puede ser algo demasiado subjetivo, ¿no? Ahora, vamos a volver a la imagen y vamos a ver en cuanto a erosiones, ¿qué les parece? La foto, esta foto de la derecha fue tomada después de que pasó el endoscopio. Entonces sí pudo haber sido el paso del endoscopio. ¿Qué calificación le darían de erosiones? Por aquí están participando 1, ahí sí estamos todos de acuerdo. 1, 1, todos 1, perfecto. Entonces, también ahí recordando, exacto, perdón, te doy la palabra. Sigue. Recordando que en erosiones y úlceras, las tipo 1 son erosiones chiquitas, menores de 5 milímetros, que como nos los comentó Colomba, lo podemos medir con la apertura de nuestra pinza de biopsia, que puede ser de 5 hasta 7, dependiendo qué pinza estemos usando. Y pueden ser blanquecinas o amarillentas, que son planas. Entonces, si se fijan aquí en la imagen, podemos ver algunas lesiones, algunas erosiones que son planas y muy pequeñitas. Entonces, yo le di un total valor de 4 puntos. Si le damos un sangrado, un 2 al sangrado, podemos subir a 5 y esto nos da una actividad de leve a moderada. Recordemos que el puntaje total del U6 va de 0 a 8 puntos. Hablamos de curación cuando tenemos un U6 de 0. Hablamos de remisión cuando el puntaje baja un punto en comparación a mi primera endoscopía o a mi endoscopía previa. Perdón, cuando la calificación es menor de 1 en general y tenemos respuesta endoscópica cuando tenemos disminución de 2 o más puntos con respecto a la endoscopía previa. Entonces, por ejemplo, si yo a esta paciente en 6 meses le hago una nueva colonoscopía y tengo una disminución de 2 puntos o más respecto a esta endoscopía, a esta colonoscopía, puedo hablar de respuesta endoscópica. Ahora, ¿qué calificación le daríamos en cuanto a Mayo? Aquí, cuando estábamos discutiendo el caso, encontramos que la paciente tenía algún eritema, hay patrón vascular ausente, hay friabilidad y hay presencia de erosiones. Entonces, igual como comentamos durante la exposición de Colomba y de Claudia, siempre que estamos entre uno u otro, damos el mayor. Entonces, este paciente, a nuestro parecer, tiene un Mayo 2 o moderado. Muchas gracias. Le doy la palabra a Dianita. Bueno, pues muchas gracias y gracias a todos por la participación. Muy bien. Ahora, para terminar, voy a compartir pantalla para mostrarles el caso de Crohn. ¿Ahí ven mi pantalla? Sí. Bueno,
Entonces, esta historia clínica es un paciente de 15 años, de género masculino, enfermedad actual, cuadro de 5 meses de evolución, de dolor abdominal difuso, con episodios de diarrea recurrente, que mejora por algunos días, a veces con sangre, a veces no, con disminución de peso no cuantificada. Al examen físico se observa un paciente adelgazado, con un peso de 41 kilos y una talla 158 centímetros, que le da una talla para la edad de menos 1.64 desviaciones estándar en las curvas de la OMS y un índice de masa corporal de 16,4 con menos 1.87. Tiene un índice de actividad, un PCDAI en aras de tiempo, pues no lo desglosé, pero le daba un PCDAI de 30. Los laboratorios, tiene una PCR elevada, una BCG elevada, albúmina en 3, una anemia microcítica hipocrómica, la serie blanca normal, el perfil hepático normal, una PPD negativa, un coproscópico con hematíes de 10 a 15 por campo y un coprocultivo negativo. Tiene un tránsito intestinal normal, una enteroresonancia donde se aprecia un engrosamiento del ilion distal y colon derecho con líquido libre laminar en la cavidad abdominal. Entonces se pasa a una colonoscopia, viendo el compromiso del ilion, probablemente sospechamos una enfermedad de Crohn. Acá está la gráfica para la tabla para recordar el CES, donde se evalúan 4 ítems y en este caso de enfermedad de Crohn es en los 5 segmentos, como la doctora Claudia Sánchez lo explicó muy bien. Entonces acá tenemos la colonoscopia, tenemos acá en el extremo derecho la tabla, pues porque estamos practicando, donde vemos en esta diapositiva el ilion, donde vamos a ver poco a poco. Entonces, con respecto al tamaño de las úlceras, y te voy a pedir, Monse, yo no puedo ver el chat, entonces te pediría, si hay alguien que quiere participar, pues que me cuentes. Entonces, el primer ítem es tamaño de las úlceras en centímetros. Entonces, como nos explicaron muy bien, esto se divide en pequeña, hasta 0,5, de 0,5 a 2 o mayores de 2 centímetros. Entonces, ¿qué tamaño de úlcera, qué clasificación le daríamos? Ya lo pude ver, gracias. Acá están diciendo que 2. Entonces son como, por decirlo así, el tamaño es de 5 a 2. Perfecto. Con respecto al segundo ítem es la superficie ulcerada. Entonces también recordamos que tenemos que ver, les pido disculpas, pues la foto no está excelentemente tomada, pero podemos imaginarnos la circunferencia para poder dividir en si es el compromiso menor del 10%, entre el 10 al 30 o mayor al 30%. Entonces, si vemos, pues la superficie ulcerada será, como ustedes lo están diciendo muy bien en el chat, mayor del 30%, o sea, 3. Superficie afectada, entonces lo mismo, imaginémonos la circunferencia y está los 4 ítems dividiendo en si es menos del 50% de la superficie afectada, del 50 al 75 o más del 75. Acá, por favor, voten, estoy viendo que nos están dando en el ilion un 3 también. Y la presencia de estenosis, donde 0 es ninguna, y pues no vemos una estenosis, entonces están votando, esperemos qué dicen con respecto al cuarto ítem, que es 0. Entonces tenemos que tamaño de úlceras 2, superficie ulcerada 3, superficie afectada 3 y estenosis 0, para un total de 8. Y así lo vamos haciendo con cada uno de los segmentos. Lo mismo en el colon ascendente, quisiera que opinaran cuánto con respecto al tamaño de las úlceras. Ahí vemos que la superficie también ulcerada, ¿sí?, tiene más del 30%, con la superficie afectada, probablemente acá en el chat me gustaría que participaran y con respecto también al tamaño están votando 2, Janita. 2 o 3. 2 o 3. Y entonces acá le damos Enter
y vemos que entonces tamaño de úlceras, porque son medianas, no miden más de 2 centímetros, el compromiso puede de la superficie ulcerada, más de 30%, superficie afectada también, de acuerdo, más de 30%, y estenosis 0. Lo mismo acá tenemos, en el colon transverso, para aplicar otra vez en nuestra escala, allí no vemos úlceras, entonces sería 0, pueden votar. En la superficie ulcerada, pues será ninguna. No sé ustedes qué opinen, qué tan comprometido esté la superficie afectada, pero para mí, pues es normal, y la presencia de estenosis es, pues, ninguna. Yo creo que esa última foto puede darnos un ejemplo a lo mejor de que la preparación intestinal es súper importante para poder tener una buena valoración de toda la mucosa. Exacto. Y ya para ay, perdón, dime. Perdóname, Denita, es que el doctor Néstor Lucero nos comenta, y creo que tiene razón, que las estenosis son difíciles de determinar con una foto. Si te regresas a tu diapo previa, en la foto en medio podría parecer que ahí hay una estenosis, pero sí a veces es difícil valorarlo por fotografía, pero es lo que tenemos. Sí, tiene toda la razón, y gracias por la aclaración, doctor, porque sí, no, aquí no había ninguna estenosis, el paso fue fácil, pero sí, en una foto es un poco más complicado saberlo. Acá tenemos el colon descendente, que como nos explicó la doctora Sánchez, va con el sigmoides, digamos, en el segmento evaluado, y el recto. Entonces, lo mismo, los 4 ítems que aprendimos. Acá también estoy leyendo que el doctor Leinelet dice que puede ser edema, ¿sí? También, entonces también es importante, pues, menos mal que esto es algo como, pues, dinámico, más allá de una foto, entonces nos permite hacer un poquito la diferenciación, y hay que contemplar la superficie afectada, pues, si tiene edema o no. En este colon descendente, ¿qué opinan? Con respecto a, pues, úlceras, no vemos úlceras, sería ninguna. Superficie ulcerada, lo mismo, 0, 0, 0, ya están votando. Superficie afectada, pues sin ningún área comprometida, y presencia de estenosis ninguna. Y el recto, vemos unas pequeñas lesioncitas eritematosas, pero pues úlceras no se ve. Superficie ulcerada, pues tampoco tendrá, y superficie afectada sin ninguna, y presencia de estenosis 0. Entonces, esto nos da un resultado en el CSD de 8 en los segmentos, en el primero y segundo segmento, que es el ilion y el colon derecho, y corresponde a una actividad moderada en, ahí me equivoqué, no es colon izquierdo, sino colon derecho, que corresponde al Crohn. No sé si alguien quiera levantar la mano, si quieran tener una opinión, alguna pregunta con respecto, pues, a estos ejemplos. Si no, pues le daríamos paso al Por aquí hay una preguntita de Anita. Claro. En el CSD, el doctor Luis Carlos Ramírez, en el CSD se suman los puntajes de cada segmento o se elige el segmento más comprometido. No, gracias por tu pregunta, doctor Ramírez. Los 4 ítems se miran por cada segmento. Acá en esta, a diferencia de las clasificaciones de colitis, sí son claros en que lo hacemos explicando cada segmento, ¿sí? Entonces, se suma el puntaje por segmentos, dando un total por segmentos, y en este caso se tomaría para saber el resultado final el segmento más comprometido, aclarando por segmentos, ¿sí? Sí, se suma el total, ¿no? Para determinar la actividad. Tips para identificar válvula ileocecal y maniobras para intubarla.
Bueno, ahí digamos que de lo primero es estar seguro que está uno en el ciego, y en Ajá. eso es importante deshacer siempre las asas, porque entre menos asas tiene uno cuando está en el ciego, mejor maniobrabilidad tiene. Desinsuflar el ciego es súper importante, porque cuando uno lo tiene muy distendido, pues se le va como con todas las austras y es más difícil identificarla y también intubarla. Entonces, primero después de identificarlo, tomar la foto y saber que está, sacar todo el aire que puedan y venirse en retroversión. En general, la válvula siempre está detrás del pliegue más grande, que cuando uno va retirando hacia el ascendente, cubre parcialmente o limita la luz. Entonces es un pliegue grande y uno tiene que devolverse otra vez, desinsuflar y con una app en general, porque debe tratar uno de ponerlo, es un poco de cómo lo manejas, pero si lo tiene uno hacia la parte superior izquierda, venirse con el endoscopio en app para tratar de intubarla. Hay personas que lo hacen insuflando para poder entrar, hay personas que lo hacen aspirando para pegarse más a la mucosa, depende un poco de la friabilidad que tenga el tejido, y a veces se ve muy grande, ¿no? Se ve, cuando uno ya está frente a la válvula, ve como unos labios grandes que para poder ingresar, y empieza a ver un cambio en la mucosa cuando uno está en esta actitud, empieza a ver un cambio en el tejido, en lo que está viendo en el lente, y es a que se ven las vellosidades pequeñitas. Es ahí donde ya deja uno como de correr y empieza a introducir buscando la luz del hilo. Pero pues la clave para poder hacer todo esto es primero haber deshecho todas las asas. Cuando llega al ciego, tratar de tener la menor cantidad de colonoscopio adentro y desinsuflar para poder ver los pliegues y ver cuál es el más grueso donde se puede ubicar. Pues no sé si alguien tiene Otro otro. tip, sí, otro tip importante y que nos puede ayudar, pues es la posición del apéndice, ¿sí? Ubicarlo, ¿sí? Y generalmente está en diagonal al apéndice. Entonces, si localizamos el apéndice claramente, pues desinsuflando y pegándose a la mucosa, como lo explicó la doctora Claudia Sánchez. El doctor Leina les dice algo que me parece muy importante y le agradezco mucho esa aclaración, y es cuando uno está en el ciego, tiene que ver la ubicación del lente. O sea, que cuando hace para arriba, vaya para arriba, que cuando hace para abajo, vaya para abajo, derecha e izquierda, porque también eso puede interferir o hacer que no se pueda intubar la ileocecal. Ricardo Chanis dice, ubicar apéndice, pliegue inmediatamente después de esta y el abultamiento en este pliegue. Sí, y siempre aspirar. Cuando estás ahí en el ciego, a veces aspirar te hace evidente y abren los labiecitos de la válvula, y es una forma en la que la podemos ubicar. Y obviamente lo que ya habíamos comentado, de que esté limpio el paciente. Si está ahí lleno de materia fecal, va a estar muy difícil ubicarla. Pues les voy a hacer una propuesta en aras de tiempo, porque pues ya sabemos que, por ejemplo, Argentina y Chile, pues ya está muy tarde. Entonces, voy a pedirte, Montserrat, gracias, que compartas el cuestionario post-test. Son las mismas preguntas del pretest, como dijo la doctora Sánchez, entonces ya ahí tenemos ganado, ya saben que les vamos a preguntar, y podemos seguir hablando y compartiendo las preguntas. No sé si alguien de los participantes quisiera hablar, quisiera abrir el micrófono, los invitamos a participar, a que nos digan su opinión, y mientras tanto a todos invitarlos a hacer clic en el link para que nos contesten el post-test. La doctora Sánchez. Perdón, yo mientras van contestando el post-test y afirmar la invitación a llenarlo, porque pues básicamente lo que decíamos al inicio, este taller tiene el objetivo de entrenar, y los entrenamientos en endoscopia, pues lo que decíamos, no siempre pensamos que tienen que ser presenciales, y en cosas o en entidades que son raras o poco frecuentes, vale la pena este tipo de herramientas digitales. Bueno, eso creemos. Entonces, un poco el hacer el test antes y después es saber si este tipo, y sobre todo, porque más allá de lo digital también es la dinámica, si es suficiente las fotos, si son suficientes los casos, si tendrían que ser grupos más pequeños. Bueno, de todo eso lo vamos a saber, lo vamos a poder hacer más objetivo, pues con la ayuda de ustedes contestando el pre y el post.
ya conociendo, por ejemplo, las herramientas digitales, si quieren abrir en su teléfono algunas de las páginas y utilizarlas mientras están viendo las fotos, claro, se vale totalmente porque obviamente justo es lo que queríamos cuando hacíamos la presentación, que supieran que hay herramientas que si uno está en el computador haciendo el informe, pues puede estar en el teléfono revisando el score o la calculadora y ayudándose con las herramientas digitales para hacerlo de la manera más fácil y más sencilla. Y la otra que quería decir es pues la invitación a que esto continúa como un trabajo donde queremos saber en Latinoamérica qué estamos viendo, qué estamos encontrando de nuestros pacientes, qué relación tienen estos índices de actividad con la actividad clínica de los niños en los casos y cuando se pueda con la calprotectina fecal. Y entonces la doctora Claudia Rojo es la líder de este proyecto. Desde el grupo de endoscopia los invito a que le escriban a ella. No sé, Dianita, si pueda compartir un minutico de pronto la presentación en Sí, en el claro, punto Claudita. donde, ¿sí? Donde estaba para que ustedes puedan tener de nuevo el acceso a el mail de la doctora Claudia y le puedan También está en escribir. el chat, Claudita. Gracias. Y esto es importante porque pues un poco se necesitan, claro, los consentimientos informados, se necesitan en algunos lugares, se necesita el consentimiento del comité de ética para que se pueda hacer. Entonces, en aras de impulsar estos proyectos, les pedimos que se comuniquen desde ahora con la doctora y pues los que estén interesados en que sus centros participen, le puedan escribir para que ella les envíe los documentos que necesiten para la aprobación de los comités. Ya era todo, perdón. Robarme el tiempo. Perfecto. ¿Cuántos van, En el doctora? pretest contestaron 104 personas. Nos encantaría que otra vez fueran 104 igual que en el pretest o más. Ahorita llevamos 18 personas que han respondido el post-test. Recuerden que esto es anónimo, no hay que poner nuestro nombre, no vamos a saber quién contestó, es nada más para ver en general si hicimos un buen trabajo. Y por lo que estoy viendo, sí, están muy bien contestadas. Monse, lo puedes volver a compartir. Están preguntando que si es el mismo link para el post. No, No, es es el mismo. diferente. Ya lo volví Ya a lo compartir. habíamos compartido. Ya. Por favor, nos puedes volver. Gracias. Sí. Y por supuesto, si tienen preguntas, si No sé quieren si... discutir. Perdón, Denita. No, era lo mismo. Si alguien tiene algún comentario, si abran sus micrófonos, estamos atentos a las preguntas o a los comentarios. Otra invitación, ¿puedo hacer otra invitación mientras contestan, Denita? Claro, Claudita. Otra invitación es al trabajo de índices de calidad en endoscopia. Nos gustaría desde el grupo de endoscopia también poder tener como unas recomendaciones en todo esto de los parámetros de adecuados reportes, también de lo que debe incluir como parámetros de calidad, de fotodocumentación que nos comentaba la doctora Karen. Entonces la doctora Michelle Higuera está llevando a cabo, es la líder de este proyecto y tiene, pues los invita a todos a participar para que se comuniquen con ella. Se me pueden escribir a mí también. Voy a ponerles el correo electrónico también en el chat. El de Michelle. Un minuto, yo lo tengo por acá a la mano, para que le escriban a ella o a mí y puedan tener acceso también a participar en este trabajo que no es medir la calidad de la endoscopia en cada centro, sino es saber qué índices estamos utilizando, con qué estamos trabajando para poder hacer una recomendación desde el grupo para toda Latinoamérica.
Entonces es un trabajo que pensamos hacer juntos. Esto es una invitación para trabajar en muchas cosas que sabemos que nos van a beneficiar a todos, pero sobre todo a nuestros pacienticos en aras de tener mejor información, mejor calidad en nuestros reportes, mejor prestación de servicios y una forma más integral de valorar a los niños, que lo hacemos muy bien ya desde la clínica, pero ahora, por ejemplo, probablemente a lo que vamos a ir de acá en adelante es el uso de estas herramientas de aumento en la endoscopia, el NBI, la cromoendoscopía, que también la doctora Ayala hizo una charla muy linda y nos va a invitar posteriormente a un trabajo también de entrenamiento en cromoendoscopía para que todo esto sea incluido en como unas recomendaciones de la latinoamericana y en eso invitarlos, por supuesto, a todos a participar. Muchas gracias. Bueno, hay muchos comentarios de felicitación, pues para nosotros los agradecimientos son para ustedes, gracias por la participación, gracias por el interés, gracias por estar acá a pesar de la hora. Tratamos de hacerlo lo más didáctico, lo menos tedioso, cada uno de los organizadores puso lo mejor de cada uno en las exposiciones y pues bueno, es muy gratificante ver, a todos les mandan muchísimas felicitaciones, que muy práctico, que aprendieron, bueno, el agradecimiento y cómo vamos, Monse, cómo vamos en la contestada del post-test. Llevamos 67 respuestas. Bueno, qué bueno, qué bueno. Los invitamos a todos los que están. Sabemos que pues ya es muy tarde en algunos países. Entendemos también si tienen que desconectarse porque pues ya digamos que esto es la parte final. El siguiente episodio será cuando les contemos los resultados y analicemos cómo nos fue. Pero pues de nuevo, mil gracias a todos por su participación. Muchas gracias a la Junta Directiva del ASGAN, a la coordinación del grupo de endoscopia, por el apoyo, por darnos el aval, a Carlitos Timosi, que siempre está listo y presto a ayudarnos y a aconsejarnos de la mejor manera con lo que tiene que ver con todo lo de cosas de internet, conexiones y demás. Vamos a ver, ya pues muchos se están desconectando, pero esperemos que no se hayan ido sin contestarnos el post-test.